saber identificar y saber qué es y definir una masa anexial. Una masa anexial es una estructura aumentada de tamaño en los anexos uterinos. Saber que el anexo uterino está compuesto por el ovario y la trompa de falopio, y esta masa anexial puede ser identificada por el examen clínico, palpada por un examen bimanual, o visualizada en imágenes, como por ejemplo un hallazgo en una ecografía. ¿Por qué entonces es importante estudiar una masa anexial? Porque siempre que estamos frente a una paciente con una masa anexial, estamos frente a una paciente que puede tener una posibilidad subyacente de tener un cáncer de ovario. Entonces, aquí radica la importancia en un buen estudio de una masa anexial. Un poco de números de Estados Unidos: el cáncer de ovario es la causa que más muertes genera de cáncer del aparato reproductor femenino, pero solo representa el 3% de los casos de cáncer en mujeres. Y en lo que es Argentina, sabemos, con los datos estadísticos, que es la sexta causa de cáncer en la mujer. Más de la mitad se originan después de la menopausia, y en Argentina se estiman aproximadamente 2.300 casos por año de cáncer de ovario. Entonces, existe una fuerte evidencia científica de que el abordaje temprano, llegar temprano al diagnóstico de cáncer, mejora el pronóstico de mi paciente. Entonces, yo como médico tengo que saber reconocer cuáles son los criterios de malignidad, cuáles son los criterios que a mí me tienen que llamar la atención cuando estudio una masa anexial. La forma de presentación de una masa anexial puede ser variada, totalmente asintomática, desde un hallazgo en la clínica o un hallazgo en una ecografía de control que yo le solicito a mi paciente. Puede presentar la paciente sensación de plenitud, distensión abdominal, referirme que se siente con dolor abdominal, que apenas come ya se siente llena, distendida. Puede referir dispareunia, hasta síntomas de síndrome de impregnación o síntomas de compresión visceral más importantes, como por ejemplo la citis. Bueno, entonces, cuando yo me planteo y estudio una masa anexial, tengo que saber dentro de mi paciente cuáles son los posibles diagnósticos, cuáles son las posibles patologías que yo puedo encontrar en el abanico de diagnósticos diferenciales de la masa anexial. Entonces, principalmente diferenciar entre un origen ginecológico y un origen no ginecológico. Dentro de lo no ginecológico, una patología frecuente que nos hacen interconsultas en la guardia es la patología pendicular, sobre todo en un cuadro de un abdomen agudo. De acuerdo a la edad de la paciente, también podemos pensar en una patología diverticular. También tenemos que tener en cuenta que los miomas uterinos, sobre todo los miomas que son subserosos, que están por fuera, en la serosa y que son pediculados, que tienen un pedículo y cuelgan, pueden similar masas anexiales. También tenemos que pensar en quistes funcionales, quistes hemorrágicos. Si la paciente tiene antecedentes de endometriosis, ¿por qué no un endometrioma? También pensar en un embarazo ectópico en correlación con una hormona del embarazo, una subbeta en el laboratorio. Si es un cuadro más de características infeccioso, con fiebre y leucocitosis, pensar en un absceso tubovárico. En el caso de tener una enfermedad trofoblástica gestacional, pensar en los quistes tecoluteínicos que se forman por el estímulo de la gonadotrofina y generalmente son bilaterales. El leucoma del embarazo, la embarazada también puede tener masas anexiales, sobre todo en el segundo y tercer trimestre. Y más allá de toda esta cantidad de patologías, pensar también que además de todo esto podemos tener una masa anexial maligna, tanto primaria como secundaria. Entonces, nunca subestimarla. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Identificar la masa, y una vez que identificamos nuestra masa, clasificarla de acuerdo al grado de sospecha, y de acuerdo al grado de sospecha, identificar el riesgo de malignidad de la misma. De acuerdo al riesgo, puedo clasificarla en 3 tipos de riesgo: el riesgo bajo, el riesgo intermedio y el riesgo alto. Y de acuerdo al riesgo de lo que esté estimando, voy a tener un tipo de conducta, una conducta de control, una conducta expectante, o una conducta más agresiva que va a ser una conducta quirúrgica. La sospecha de malignidad se va a basar en 3 pilares. Los pilares van a ser la clínica de la paciente, que sabemos que siempre la clínica es soberana; el diagnóstico por imágenes, que en lo que es la ginecología, la verdad que la ecografía es muy buen amigo del ginecólogo; y también, como método comentario, nos podemos valer de los marcadores tumorales. Bueno, en lo que es la clínica, siempre es muy importante conocer a mi paciente, hacer una correcta anamnesis, saber la edad, porque de acuerdo a la edad después vamos a ver que vamos a clasificar las masas anexiales, saber si utiliza métodos anticonceptivos, si utiliza ACO, saber si estuvo embarazada, si le costó quedar embarazada, si nunca pudo estar embarazada, saber si tiene antecedentes de endometriosis y antecedentes familiares de, sobre todo, cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de colon de primera línea.
Y en lo que es el examen físico vamos a poder identificar si tenemos una masa anexial que es móvil, una masa que es fija, que es pétrea, que es dura, que no la puedo identificar muy bien, si me aparenta identificar dos masas de forma bilateral, que eso va a ser un pronóstico para mayor malignidad, y si tengo o no presencia de ascitis. Bueno, también es importante saber como médicos que hay factores protectores del cáncer de ovario y factores de riesgo para el cáncer de ovario. Los protectores van a ser la lactancia materna, como dijimos anteriormente, múltiples partos. Bueno, la actividad física y la alimentación saludable es protector no solo para el cáncer de ovario, sino para cualquier tipo de cáncer y para cualquier tipo de patología. Si la paciente tuvo cirugías ginecológicas, la salpingectomía profiláctica, y si utiliza anticonceptivos orales o un DIU. Y para los factores de riesgo, bueno, sabemos que la edad, más de 40 años, 50 años es un factor de riesgo para padecer cáncer de ovario, la obesidad, antecedentes relacionados con la reproducción, que tenga un embarazo por encima de los 35 años o que no tenga ningún embarazo, que haya realizado tratamientos de fertilidad para tener un embarazo, que haya realizado tratamientos de terapia con hormonas, antecedentes familiares de cáncer de mama, colon y ovario, y antecedentes personales de cáncer de mama. Entonces, bueno, cuando identificamos los factores de riesgo y sabemos la edad de nuestra paciente, podemos subclasificarla en dos grupos, en las pacientes premenopáusicas, que van a ser las pacientes jóvenes, y las pacientes posmenopáusicas, que van a ser las pacientes de mayor edad. Las pacientes premenopáusicas, principalmente vamos a orientarnos a algo benigno, quistes funcionales, y la patología orgánica va a ser menos frecuente. Pero en la paciente posmenopáusica, la patología orgánica va a empezar a tener mayor peso. Este es un cuadro que nos clasifica, nos ordena un poco, de acuerdo a la edad reproductiva de la paciente, qué patología es más frecuente y cuál menos. En una paciente que está en la premenarca, voy a pensar más en un quiste funcional, y si voy a pensar en algo tumoral, voy a pensar en tumores de las células germinales. En la paciente con edad reproductiva tengo variada cantidad de patologías en las cuales yo puedo pensar, como decíamos anteriormente, de abscesos tubováricos, de embarazo ectópicos, de torsión anexial, y los quistes funcionales. Y dentro de lo que son los tumores benignos, los más frecuentes son la miomatosis uterina, y de los tumores malignos, los tumores epiteliales. Y en lo que es la paciente posmenopáusica, si bien son poco frecuentes, los quistes funcionales pueden existir y se pueden presentar, pero bueno, vamos a abrir un poquito más los ojos y vamos a pensar más en una patología maligna, en tumores epiteliales, en tumores de origen intestinal o directamente en una metástasis. Bueno, ¿cuál era mi herramienta para el estudio de las masas anexiales? Principalmente la ecografía. Yo tengo la resonancia, la tomografía, pero bueno, yo voy a optar como médico ginecólogo, le voy a pedir una ecografía a mi paciente. Va a ser mi primer estudio. Me va a servir para identificar y caracterizar la masa anexial. La voy a pedir de forma transvaginal, es la de elección porque tiene mayor sensibilidad, pero saber que en una masa anexial que es grande, que yo la puedo identificar como grande al examen físico, o que tengo un útero grande y va a estar desplazado el anexo, puedo complementar el estudio con una ecografía transabdominal porque la masa va a estar excediendo los límites del traductor. ¿Qué va a identificar el ecografista, mi amigo el ecografista, con este estudio? Es la lateralidad, si la masa es izquierda, es derecha, si es bilateral, si no la puede identificar, el tamaño que tiene la masa, determinar si es de ovárica o si es extraovárica, y me va a marcar patrones ecográficos que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los patrones ecográficos que yo le debo solicitar y que él debería escribirme e informarme en la ecografía? Es si es un quiste simple, si tiene septos, si tiene papilas o si tiene un nódulo sólido. El quiste simple principalmente es un quiste de una pared delgada, bien fina, con contenido líquido homogéneo, la superficie es lisa y los bordes son regulares. Si es un quiste simple que no tiene síntomas, que no tiene dolor, que no le genera síntomas a mi paciente, lo puedo controlar. Y vamos a optar por hacer una cirugía cuando es un quiste de gran tamaño, cuando se complica, genera síntomas, o cuando deja en los controles de ser un quiste simple. Y como dijimos antes, no son raros en la menopausia, así que hay que tenerlos en cuenta. Los septos o tabiques, cuando son tabiques finos, menores de 3 milímetros, me van a orientar para algo benigno, y que haya tabiques va a implicar que el quiste pasa a ser multilocular, multitabicado. La presencia de papilas, las papilas son protrusiones o excrescencias de tejido dentro de la cavidad del quiste,
Si son pequeñas, son más frecuentemente benignas y van a pasar a ser sospechosas cuando son más grandes, cuando son más de 4 o cuando ocupan más de la mitad del interior del quiste. Y ya el nódulo sólido tiene otra implicancia, es un aumento significativo del riesgo de tumor borderline o tumor cáncer, un tumor maligno, y sobre todo si tiene un componente con mucha vascularización. Pero bueno, también recordar de que hay masas sólidas que pueden ser benignas. El Doppler es el complemento perfecto para mi ecografía. El Doppler lo que me va a aportar va a aumentar la especificidad y la sensibilidad de la ecografía. Entonces es un complemento que debería ir en conjunto siempre. El Doppler es la vascularización que presenta la masa anexial. Si la vascularización es periférica, en un 98% va a estar relacionado con algo benigno, y si es central, en un 90% va a estar relacionado con algo maligno. Bueno, y tenemos la ecografía. ¿Cuándo vamos a pedir una resonancia en nuestra paciente? Cuando tengo varias ecografías o varios operadores ecográficos y no podemos definir muy bien de qué tipo de masa se está tratando, o sea, es una masa indefinida. Cuando yo sospecho un fibroma ovárico uterino y quiero clasificar bien el tejido, identificar bien los tipos de tejido, y sobre todo para confirmar la malignidad, por la alta sensibilidad y la alta especificidad sobre los otros tipos de estudios. ¿Y cómo vamos a pedir una resonancia para tener en cuenta? La resonancia siempre se pide de alto campo, de abdomen y pelvis, con contraste y con técnica de difusión. La tomografía realmente en ginecología no es de elección para estudiar los anexos. Sí me va a servir la tomografía cuando, por ejemplo, estoy frente a una patología infecciosa, un absceso o un plastrón, entonces yo quiero más que nada estudiar cuánto de involucrados están los tejidos de alrededor, la parte abdominal, la parte intestinal y la parte pélvica. Y si no, también me puede servir la tomografía para evaluar una paciente que ya tengo el diagnóstico de cáncer y quiero hacer una evaluación de la extensión de la enfermedad o la presencia de metástasis. Pero bueno, no es de elección. ¿Y cuándo vamos a hacer una punción citológica? Y realmente, generalmente nunca. ¿Por qué? Porque no es recomendable, no es segura, y lo que tenemos que tener en cuenta es que las guías internacionales, la NCCN, que es la guía donde nosotros estudiamos y nos basamos del abordaje del cáncer, nos marca que si una masa anexial se rompe o la rompemos, cambia el estadio de la enfermedad. Entonces yo le estoy disminuyendo las probabilidades a mi paciente. Entonces tengo que estar muy seguro que es una masa completamente benigna para hacer una punción. Así que no se recomienda. ¿Y cuándo puede estar indicada? Bueno, cuando, por ejemplo, tengo, como decíamos antes, una patología infecciosa, un absceso tubovárico, que le indico a tratamiento antibiótico endovenoso y no está respondiendo como con la clínica y puedo hacer un drenaje del absceso. Y si no, cuando tengo pacientes con una sospecha clínica de un cáncer avanzado y tengo que hacer una biopsia para comenzar con el tratamiento de la neoadyuvancia, pero bueno, eso ya es más complejo. La endoscopía, ¿cuándo la puedo solicitar o cuándo la puedo pensar en hacer una endoscopía que va a ser una colonoscopía o una endoscopía alta? En los casos, por ejemplo, que hay una patología que es el tumor de Krukenberg, que es un tumor metastásico del ovario, pero principalmente el primario es del tubo digestivo. ¿Y cuándo vamos a pensar en hacer un PET? Cuando, por ejemplo, tenemos una paciente que estamos siguiendo en el consultorio y porque la paciente nos refiere síntomas o la paciente refiere tiene algún signo, por ejemplo, marcadores tumorales elevados, yo pienso en una recaída, ahí puedo pensar en solicitar un estudio más completo para evaluar una recidiva o no, pero no es de primera elección. En cuanto a los marcadores tumorales tenemos que tener bien en claro que no son marcadores diagnósticos, son marcadores de pronóstico de seguimiento, no son para nada específicos. Los más utilizados son el CA125 y el CA19-9. El CA125 se va a elevar en los tumores epiteliales. Saber que el CA125 es un marcador que es muy poco específico y que se eleva por múltiples causas, como desde menstruación hasta embarazo, amiomatosis, y que en los tumores, en los estadios tempranos, en los tumores de origen temprano, generalmente son negativos, así que mucho tampoco no es útil para hacer un diagnóstico. Y en pacientes posmenopáusicas quizás sí sea un poco más útil porque el punto de corte es menor, entonces al estar elevado tiene mayor sensibilidad. Y el 19-9 va a estar elevado en los tumores mucinosos. Bueno, esto es un cuadro que nos agrupa algunas de las patologías que generan aumento del CA125, son algunas, porque la verdad que son mucho más,
Y como verán acá, hay, por ejemplo, causas benignas como el uso de la cafeína, la cirrosis hepática, la obesidad, la menstruación, la endometriosis, digamos, múltiples causas de aumento de CA125. Así que no podemos valernos de este marcador como para hacer un diagnóstico. Saber, bueno, el punto de corte, esto es importante, si es una paciente joven premenopáusica va a ser mayor a 200 para que sea positivo, y si es una posmenopáusica el corte es menores a 35. Y existen otros marcadores para que sepan que podemos utilizar, como la proteína epididimaria, la LDH, la subbeta, la alfa-fetoproteína, son múltiples marcadores que van a estar asociados con cierto tipo de tumor. Bien, entonces, la estimación del riesgo de que algo sea maligno es esencial para evaluar la masa ovárica. Es decir, que para estudiar la masa ovárica yo tengo que tener de forma esencial en mi práctica evaluar el riesgo de malignidad. Para esto, las sociedades científicas dijeron, bueno, vamos a hablar el mismo idioma y vamos a hacer scores o índices de riesgo. Hay varios, como verán acá, el más utilizado es el IOTA, las reglas simples IOTA, que ahora la voy a describir, o el índice de Roma, pero bueno, tenemos varios índices que son utilizados a nivel internacional. Las reglas simples IOTA son reglas ecográficas sin tener en cuenta los marcadores tumorales, que lo que hace el ecografista es identificar los patrones, como decíamos antes, y darle características de malignidad, que van a ser las características M, identificarlas, o características de benignidad, que son las características B. Y de acuerdo a la presencia o no de estas características, puede clasificar la masa ecográficamente como benigna, maligna o no clasificable. Dentro de las características tenemos, en verde son las benignas, que son las de tipo B. La tipo B1 es un quiste simple, unilocular. La tipo B2 es un quiste simple, pero con la presencia de un nódulo sólido. Acuérdense, como decíamos antes, el nódulo sólido era alta significativa. En el caso de tener un nódulo pequeño y un quiste simple, es una característica de tipo B. La característica B3 es la presencia de sombra acústica posterior. La característica B4 es la presencia de un tumor multilocular, acuérdense, múltiples tabiques, pero con un tamaño menor de 10 centímetros. Y la presencia de la característica B5 es la ausencia del flujo Doppler periférico. Y las M, que son las que están en rojo, son un tumor sólido irregular, miren la diferencia entre M1 y B1, la presencia de ascitis alrededor de la masa anexial, la presencia de las papilas, como dijimos anteriormente, más de 4 y que ocupen más de la mitad del quiste, la presencia de un tumor multilocular, multitabicado con tabiques gruesos, mayor de 10 centímetros, y la presencia del flujo Doppler positivo. Bueno, esos son 4 de los criterios IOTA. Y los criterios Roma, para que sepan que hay una aplicación que se la pueden descargar en el celular, es una clasificación que además de utilizar los valores del CA125, utiliza la edad de la mujer y el estatus menstrual. Entonces la divide si es premenopáusica y posmenopáusica, clasifica a la mujer de acuerdo a los marcadores tumorales y te evalúa el riesgo de tener una paciente con un riesgo aumentado de cáncer de ovario. Bueno, eso en cuanto a lo que es el estudio clínico pre-tratamiento en paciente. Para el manejo tenemos que va a depender del tipo de masa, de dónde esté ubicada, de la etiología y de las características de mi paciente, de la edad principalmente de mi paciente, de la forma de presentación, si se presenta de una forma aguda, de carácter de resolución urgente o no, y del grado de sospecha de malignidad. Puedo optar por 3 caminos: tener una conducta expectante, tener una conducta de control, pero tener un control que sea más permanente, en el caso de que sea una sospecha de malignidad baja, pero no estar completamente excluida, entonces los controles van a ser más seguidos, o directamente tener un abordaje quirúrgico cuando hay mayor riesgo de sospecha de malignidad o cuando hay un riesgo asociado de la masa, como decíamos, de torsión, un embarazo ectópico, de infección o algo muy sintomático. Bueno, el tratamiento expectante, vamos a evaluar expectante de acuerdo también a la paciente, al tipo de masa, a las características de mi paciente. La posibilidad de una etiología benigna tiene que ser bastante alta. En una paciente premenopáusica, recordemos que el punto de corte del CA125 era mayor. El tamaño de la masa puede ser un poco mayor para hacer una conducta expectante en una paciente joven, y una ecografía con todas las características de benignidad. Y en una paciente posmenopáusica quizá le prestemos un poco más de atención, tiene que ser una característica bastante simple de la del quiste para hacer una conducta expectante y un tamaño menor.
Bueno, para repetir, para que queden claros, porque es una de las patologías más frecuentes y que más nos consultan, es la presencia de un quiste simple, que era de pared delgada, de contenido líquido homogéneo, la superficie lisa, sin papilas, sin nódulos. Si no da síntomas, realmente se controla. El quiste simple se controla, se puede controlar cada 4 a 6 meses, se le puede indicar anticoncepción a la paciente y realmente si no cambia en la ecografía y en los controles, lo pueden seguir controlando incluso hasta la menopausia. ¿Y cuándo voy a considerar una cirugía para realizar o para derivar y el que la realicen? Es cuando es mayor de 10 centímetros, cuando se complica y da síntomas o cuando por los controles ecográficos deja de ser un quiste simple y pasa de ser un quiste complejo. Y bueno, para lo que es el tratamiento quirúrgico, cuando yo decido y elijo que voy a hacer un tratamiento quirúrgico, tengo que definir los riesgos. Si el riesgo es realmente bajo, yo puedo realizar la cirugía. Un ginecólogo general puede realizar una cirugía por vía laparoscópica, por videolaparoscopía, y no es necesario tener una biopsia intraoperatoria. Recordemos que la biopsia intraoperatoria es cuando hacemos una congelación de la pieza, es decir, en el mismo acto quirúrgico sacamos la pieza y mandamos a estudiarla, que es en el momento en que nos dicen si se trata de algo benigno o algo maligno. Si yo tengo un riesgo intermedio, la verdad que tendríamos que hacer una interconsulta, un plan más adecuado y una disponibilidad de un ginecólogo-oncólogo que sepa y conozca a la paciente, que no sea al azar, y la posibilidad de que haya una biopsia intraoperatoria va a ser de mucha ayuda. Y si yo tengo un alto riesgo, realmente ahí sí tengo que hacer las cosas como corresponden, realizar la cirugía en un centro especializado en oncología, la cirugía va a ser realizada por media laparotómica y la biopsia intraoperatoria va a ser obligatoria. Bien, entonces el tratamiento de la cirugía, recordemos que puede ser por videolaparoscopía o por laparotomía. Va a variar si la paciente es premenopáusica o posmenopáusica y también va a variar si la paciente tiene deseos de fertilidad futuro o si tiene la paridad cumplida o no tiene deseos de fertilidad. Para la videolaparoscopía, bueno, van a ser casos seleccionados, van a ser masas anexiales de bajo riesgo. En pacientes con edad reproductiva vamos a optar por hacer un tratamiento conservador, una quistectomía, y en las pacientes con posmenopáusicas sí podemos hacer una anesectomía, es decir, sacar todo el anexo. Esta es una imagen de un abordaje de un quiste simple, como verán, por videolaparoscopía. Para el tratamiento de una masa anexial de alto riesgo, voy a decidir optar a hacer una laparotomía. Es importante en este caso, como decíamos antes de la punción, lo mismo, que la masa no se rompa, que salga íntegra. ¿Por qué? Porque cambiamos el pronóstico de la paciente. La laparotomía vamos a tener la biopsia intraoperatoria. En ese caso, que se informe como maligna, vamos a cambiar el plan quirúrgico y vamos a abordar una cirugía oncológica. Y bueno, para que sepan, lo básico de una cirugía oncológica es que claramente se tiene que hacer por un cirujano especializado en un centro correspondiente, se hace por vía laparotómica, se hace una incisión mediana suprainfraumbilical para tener un correcto campo quirúrgico, se hace semiología, se revisa toda la cavidad, se hace estudio del contenido líquido del abdomen o se hace lavado del líquido peritoneal, se hace biopsia de las zonas sospechosas y la cirugía ginecológica que se hace es una histerectomía, una nexohisterectomía con omentectomía infracólica y linfadenectomía. Es más, digamos, el abordaje oncológico. Bueno, esta es una paciente que operamos el año pasado en el ECA, con una masa anexial con todas las características de malignidad, riesgo de malignidad, y por supuesto una incisión mediana y suprainfraumbilical. Bueno, entonces, para ir concluyendo, la mayoría de las masas anexiales, para que queden claros, no necesitan un tratamiento quirúrgico. Sí, las que tienen un alto riesgo de malignidad, tenemos que saber identificar a la paciente y saber derivar a la paciente a un médico, a hacer una interconsulta con un oncólogo. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Cuando la masa es realmente sospechosa por ecografía, cuando tengo un marcador tumoral elevado en la posmenopausia o muy elevado, muy alto en la premenopausia, cuando la masa es muy sospechosa por examen físico, cuando es una masa fija, cuando tengo ascitis, cuando tengo distensión abdominal, dedicarle tiempo a esta paciente y hacer una interconsulta nunca va a estar de más. Y si en el caso de que yo vaya a abordar el plan terapéutico, el abordaje quirúrgico, en base al examen del consultorio, en base al examen prequirúrgico, tengo que pensar muy bien cuál va a ser mi plan, cuál va a ser mi abordaje. Si decido hacer una quistectomía, algo conservador, sé que la quistectomía, muchas de las quistectomías que hacemos se rompen. Entonces, tengo que estar muy seguro, realmente la posibilidad de que sea algo maligno tiene que ser muy baja, porque va a estar la posibilidad de que se rompa el quiste en el acto quirúrgico. Y si yo hago una correcta evaluación
de la paciente en el consultorio prequirúrgico y no me es fácil tomar la decisión, no me es fácil elaborar un buen plan, tengo que hacer una interconsulta y tengo que derivar a la paciente. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias, y si quedaron preguntas, acá están los dos emails nuestros, y bueno, si no también pueden enviar las consultas al mail o al Instagram del curso. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Luli, la verdad que es una clase muy completa, que creo que despeja la mayoría de las dudas, si bien engloba desde todo el manejo de las masas anexiales, a veces quizá para la gente que no maneja la patología habitualmente, puede ser un poco confundente en cuál es realmente el manejo y cómo intervienen otras patologías que no son directamente oncológicas, como lo que finalmente terminaste comentando. Por eso una de las preguntas, Carla, te preguntan si también debemos tener una conducta expectante frente a un quiste hemorrágico, el cual también claramente es una masa anexial, pero bueno, la consulta a la guardia va a ser un poco diferente. Sí, claro. Digamos, dentro de las patologías anexiales, las dividimos en más urgente o no. O sea, la paciente que nos viene a ver por consultorio y la que ingresa a una guardia. Digamos, cuando la paciente nos viene con un diagnóstico de un quiste hemorrágico, y sobre todo si ese quiste hemorrágico está roto, que yo lo voy a saber porque va a tener un dolor abdominal más bien agudo o subagudo, a través de la ecografía puedo ver si tiene líquido libre, eso me va a dar la pauta, sobre todo en el fondo de saco de Douglas, me lo va a definir el ecografista, qué cantidad, y con el hematocrito y la hemoglobina, saber si esa paciente se puede estar descompensando o no por una rotura de un quiste y por un quiste hemorrágico complicado. Realmente los quistes hemorrágicos no puedo, digamos, dejarle el concepto que todo se opera. Es de acuerdo a la clínica de la paciente, porque a veces nos pueden informar como hallazgo un quiste hemorrágico que se ve con ecos puntillares en su interior, que a veces hace diagnóstico diferencial con un endometrioma, y realmente si no, la paciente no está sintomática, está sin dolor, la puedo seguir controlando y pidiéndole una eco postmenstrual, y claramente ese quiste probablemente en el próximo ciclo se va a desaparecer. Entonces, voy a tener en cuenta la clínica de la paciente, el examen físico a la hora que me venga a consultar por este quiste hemorrágico, sumado a la ecografía, si hay líquido libre o no, y el laboratorio donde me voy a fijar si es una patología hemorrágica, voy a fijarme en el hematocrito y en la hemoglobina. Y bueno, y el quiste hemorrágico, a veces el cuerpo lúteo versus ectópico, nos dicen muchas veces los ecografistas una leyenda que dice correlacionar con subbeta. Por eso es muy importante que a la paciente con dolor abdominal se le pide un hemograma, tiempos y subbeta, como para poder definir esto más rápido, digamos, en la guardia, porque realmente una de las urgencias de las masas anexiales es la patología de urgencia ginecológica como el hemoperitoneo, que a veces no nos da demasiado tiempo y realmente puede descompensar y entrar en shock hipovolémico a nuestra paciente. Por eso es de acuerdo a cada situación en particular. No sé si queda claro. Sí, perfecto, Carlos. Había una pregunta más, Carly, que decía que creo que esto tiene más que ver con cómo se expresó Luli, cómo se pedirían los patrones ecográficos sobre los que hablamos al ecografista. Creo que bueno, que eso tiene más que ver con, debería informarse siempre de esa manera, pero... Claro. Y en realidad, mira, nosotros, como dijo Luli, nosotros tenemos la ecografía transvaginal para el ginecólogo, es el mejor amigo. A veces nos enojamos cuando la paciente se nos presenta con una tomografía y como hallazgo tiene una masa anexial, y en realidad hay que pedir una ecografía si se puede hacer transvaginal mucho mejor. El operador lo que tiene que informar el ecografista es todas estas características del quiste, porque tenemos que ver el grosor de la pared, si tiene tabiques o no, si tiene papilas. Eso a nosotros nos suma un montón de datos para poder hacer el score y evaluar a mi paciente de acuerdo a ese score, y después los marcadores tumorales que después se seguirá estudiando por consultorio. En el pedido de la ecografía, básicamente lo que ustedes tienen que pedir es ecografía ginecológica transvaginal en el caso que se pueda hacer. Obviamente
en una mujer que no inició relaciones sexuales, en una niña no la podemos pedir, pero sí en la que se pueda pedir, se pide de esa manera, y muchas veces nosotros queremos estar presentes en determinadas MOEs anexiales para poder valorar nosotros conjuntamente con el ecografista estas características. Pero sí, se debería informar en todos los quistes, el diámetro de la pared, el volumen, la ubicación, si queda duda, a veces nos ponen, si se puede, digamos, dudar entre la patología anexial y que sea, por ejemplo, un mioma pediculado, que nos dé un diagnóstico diferencial ahí, entonces ahí vamos a recurrir, por ejemplo, a una resonancia, pero bueno, nos tiene que ubicar eso, el lugar, la lateralidad, si es uni o bilateral, el grosor de la pared, si tiene tabiques, el volumen, y si tiene papilas o nódulos. Y después el Doppler, que siempre que el Doppler sea, digamos, central, todo lo que sea oncológico va a generar esa angiogénesis y bueno, se va a ver en el flujo Doppler, pero no se pide de una manera determinada, digamos, se trata de que se informe y se reclama ese informe porque a la hora de tomar decisión quirúrgica de nuestra paciente es fundamental para el ginecólogo. Tener un buen ecografista a mano es el mejor amigo del ginecólogo para esta patología. Bien, perfecto. Bueno, por otro lado, preguntan algo que creo que Luli no terminó nombrando, pero que es una pregunta clásica, que si existe el screening en cáncer de ovario y si la ecografía sirve como método de screening para el cáncer de ovario. No sé si querés contestarla vos, Luli. Sí, no existe el screening para el cáncer de ovario. El estudio por el cual se hizo las reglas simples IOTA se basa en esto, ¿sí? En pacientes que se hicieron ecografía y que después se operaron. Entonces, en base a esas pacientes que se hicieron un diagnóstico previo a la cirugía con las reglas IOTA, vieron la relación que tenían el diagnóstico prequirúrgico que habían hecho y después el diagnóstico que tuvieron después de la cirugía. Ahora sí está saliendo un nuevo estudio que termina en diciembre de este año, que es también abordado por la misma Sociedad Científica del Estudio IOTA, para evaluar realmente si es necesario hacer una conducta quirúrgica en una paciente que yo estoy estudiando por una masa anexial simple, porque lo que se demuestra es que hay una sobreestimación de la masa anexial que se termina operando y podría controlarse tranquilamente. Así que no existe un screening para hacer cáncer de ovario. Perfecto. O sea que esto significa que si tenemos una paciente que no presenta antecedentes, no presenta una clínica, una paciente en etapa fértil, no tenemos por qué pedir una ecografía ginecológica transvaginal. Que la mayoría de las veces se termina haciendo en consultorio, no es lo general, no es lo mismo que el PAP, que tiene un screening, es también por la frecuencia de la patología. Es una pregunta muy importante esta, porque por ahí, por no pedir una ecografía, a veces, si te toca a tu paciente, ahí se convierte en el 100, pero eso pasa siempre. Entonces, hoy saber que no hay screening y que no tenemos la obligación de pedir una ecografía ginecológica transvaginal a todas nuestras pacientes en control, en consultorio. Eso es una realidad, pero para eso hay que indagar, hay que hacer, una buena anamnesis, un buen examen físico, preguntar bien los antecedentes, y bueno, y eso, si tiene dismenorrea, si no, es bastante complejo decidirlo o no, pero si tenemos que decir screening, no. Por otro lado, lo que defiende que el screening no es el trabajo más grande que se hizo para dilucidar esa pregunta. Demostró que a mujeres que se le hacía una ecografía transvaginal todos los años de rutina, sin ningún tipo de síntomas, no disminuyó la mortalidad global de esas pacientes frente a las que no se le hacía. Y un poco la respuesta se basa en la fisiopatología propia del cáncer de ovario y en lo que se llaman los tumores de intervalo. Cuando debutan los cánceres de ovario, sobre todo los serosos epiteliales, debutan con estadios avanzados y uno llega siempre tarde por más que haga una ecografía todos los años. Incluso algunos aventuraron una ecografía cada 6 meses y tampoco demostró mayor sobrevida global en esas pacientes. Hay otra pregunta, Carly,
que tiene que ver un poco con la fisiopatología quizá del cáncer epitelial de ovario, en realidad, que es porque hay algunas masas ováricas presentan ascitis. ¿Por qué presentan, digamos, la ascitis generalizada, digamos? Sí, la ascitis peritoneal, el líquido intraperitoneal. En general, sí. En general a lo que van es a por qué. Yo creo que la pregunta está redactada desde el punto de vista de si todas las masas anexiales generan ascitis. No, la que generan ascitis es propiamente el cáncer de ovario, salvo una patología benigna particular, que es el fibrotecoma, y tiene que ver con un estado inflamatorio del peritoneo que genera que se acumule líquido intraperitoneal, que es conocido como ascitis, y el cual es característico de la enfermedad oncológica de ovario. De hecho, es uno de los síntomas que cuando uno lo ve en el paciente, salvo que sospeche una enfermedad hepática, casi que confirma o va con la sospecha de que ese paciente tiene un cáncer de ovario y casi que no le queda ninguna duda cuando puede ver que es una patología hepática. Sí, incluso, digamos, la ascitis, bueno, ya está en el proceso final por la respuesta inflamatoria y por ahí, bueno, es cuando ya estamos en un estadio súper avanzado. O sea, paciente con ascitis, nos ingresa a la guardia por una disnea, se viene todo por el cuadro digestivo y después se nos interconsulta para buscar la masa anexial, que fue el primario. Sí, es exactamente así. Y no todos cursan con la misma, o sea, no tiene que tener ese signo, digamos, estar presente en todos los tipos, digamos, histológico o como debut. Lamentablemente lo llegamos a ver, bueno, el tumor epitelial por la frecuencia y por los estadios que se diagnostican, digamos, más avanzados. Perdón, que me hago un comentario con esto de la ascitis, y es que a diferencia de las enfermedades hepáticas, no responden a la albúmina, a la administración de albúmina endovenosa, y es por esto, ese edema que se produce en el peritoneo obstruye también los vasos linfáticos y hace que no tengan cómo absorberse el líquido de la cavidad peritoneal y llevársela para otro lado. Perfecto. Creo que algo súper interesante eso, porque también tiene la característica de que es algo muy de nuestras pacientes, sobre todo estamos en un centro que hace mucha oncología, y quizá para otros es más difícil notar que no es como la patología hepática que genera ascitis, sino que es propio de la inflamación del peritoneo, y es por eso que también el CA125, como un detector de ese estado inflamatorio del peritoneo, nos ayuda en el diagnóstico, y si uno avanza en el estudio del cáncer de ovario, también ayuda en el pronóstico y en si esa paciente va a ser citorreducible o no. Pero bueno, eso ya es algo bastante más específico. No sé si queda alguna otra pregunta. No sé si... Hay una pregunta, pero que en realidad no tendría que ver con el tema, que es ¿qué pasa con aquellas mujeres en edad reproductiva con un leiomioma subseroso y que tiene deseo de paridad? En este caso, ¿es necesaria la cirugía o se puede tener conducta expectante mientras esté asintomática? Sí. No sé si quieren que la contestemos o no, o la dejamos cuando toque. Sí, Carlos, si querés dar tu opinión. No, lo que pasa es que es muy amplia la pregunta, porque, digamos, hay que ver el tamaño, cuánto compromete, bueno, está asintomática, si es un subseroso chico y se puede controlar, se controla. Si me va a alterar la cavidad endomiometrial, ahí sí puede traerme un problema de fertilidad. Pero bueno, se va a abordar mejor en todo lo que es la patología uterina. Y también va a depender del tamaño, porque si es un mioma chiquitito, no es lo mismo un mioma grande, que en general en el embarazo va a crecer de tamaño, que un mioma que arranca chiquitito y que lo más probable es que por más que se duplique o triplique, nunca va a llegar a un volumen que pueda generar dolor en el embarazo, más allá de que genere alguna pérdida de embarazo o algún problema en la fertilidad.
Y tiene que ver también con la ubicación, como decía Carla, porque inclusive, aunque sea subseroso, pero si está a nivel de la trompa, puede afectar la permeabilidad. Pero esto, bueno, se charlará cuando hablemos de eso. Entraría más en el estudio de la fertilidad de la paciente también. Sí. Luego, no sé si te quedó algo que quieras comentar también, que no haya quedado en la clase, que se te haya ocurrido. No, la verdad, es más que nada eso, que hablaban, que justo la pregunta que hicieron, si hay screening, que bueno, yo no lo dije con mis palabras, que no había un screening para cáncer de ovario, pero eso es importante. Saber que si se pide una ecografía en un médico general o cualquier otro tipo de médico, no solo el ginecólogo, saber que se pide una ecografía y que puede informarse un quiste simple y que no hay que desbordarse y hay que controlarlo, o sea, no implica de que eso sea algo maligno. Y lo de los patrones, bueno, saber que el ecografista los tiene que saber identificar. Y si no, llamar al ecografista, pero digamos, tener una buena relación con el médico ecografista que nos va a informar la ecografía. Totalmente. Bueno, no sé si quedó algo más, si Carly quiere hacer alguna mención o algo en particular. Me parece que la clase fue bastante clara, concisa, es bastante amplio porque nos metemos mucho en la urgencia, nos metemos un poco en lo oncológico, nos metemos un poco en este punto de corte del tamaño, si se controla, se opera, pero bueno, que quede claro, o sea, quién lo tiene que abordar, cómo es el estudio de una masa anexial y bueno, derivarlo oportunamente al ginecólogo. Y a su vez a la subespecialidad que corresponda, porque también si es un endometrioma por ahí abordarlo con alguien que haga fertilidad y o sea, tiene que ver mucho el ovario, no solo lo oncológico. Y después los marcadores tumorales que quede claro que sí se piden, en el caso que se tenga que pedir en un quiste simple, por ahí no vamos a pedir, a veces nos interconsulta mucho por los folículos en la guardia, o sea, realmente hay un punto, puede ser un folículo de 21 milímetros y nos ponen, interconsultamos por dolor abdominal por este hallazgo y en realidad capaz que tenía otro cuadro y es eso. Pero bueno, yo creo que hay que ver mucha ecografía, hay que hablar mucho más de esto para la gente que no va a hacer ginecología, para que podamos trabajar todos mejor. Y los mismos ginecólogos nosotros, hacer como uno, en mi humilde opinión, o sea, derivar oportunamente al ginecólogo-oncólogo cuando se nos desborde, porque realmente la paciente se ve muy beneficiada en cuanto a su pronóstico, entonces hay que hacer derivaciones oportunas, de los otros especialistas hacia nosotros y de nosotros a la subespecialidad. Creo que tiene que quedar claro eso. Bueno, Carly, muchas gracias. Gracias a ustedes. Virginia también, Lucía, creo que se respondieron las preguntas y cualquier cosa, si queda alguna pregunta para hacer después, también se puede hacer al mail o por medio de Instagram o en las próximas clases. Le doy paso a Encarnación, que va a hablar de diabetes gestacional, para darle paso a la charla de obstetricia, y la van a acompañar la guardia de lunes, el staff de lunes de la maternidad Martín, que está, no me quiero olvidar de nombrar a ninguno, pero está Martín Calawis, Leo Dalari, está Constanza Poenitz, Marianela D'Angelo, y sé que me estoy olvidando de alguien, pero no recuerdo de quién. Así que, Encarnación, si querés arrancar. Y Angie Rodríguez. Si querés arrancar nomás. Perfecto. Bien. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya comentamos, el tema de la clase de hoy es sobre diabetes y embarazo. Pablo ya nos introdujo a todos. Mi nombre es Encarnación Alonso, yo soy residente de tercer año de tocoginecología en Maternidad Martín y en Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, y los instructores a cargo son todos los jefes e instructores de obstetricia que nos comentó Pablo. Los repito y les agradezco que me hayan ayudado con esta clase. Son D'Angelo Marianela, Poenitz Constanza, Calawin Martín, Dalari Leonardo y Rodríguez Angelina.
Bueno, algunas de las bibliografías interconsultadas para realizar esta clase son las guías NICE, los protocolos de diabetes gestacional del Hospital Clínic de Barcelona, el consenso de diabetes de FASGO y las guías de diagnóstico y tratamiento de diabetes gestacional de ALAD, entre otras bibliografías interconsultadas. Bueno, vamos a desarrollar este seminario a través de preguntas y respuestas para ir tocando los tópicos más importantes de este tema, que es muy amplio, y vamos a tratar de darle importancia a las cuestiones que van a ser más frecuentes en nuestro consultorio cuando veamos pacientes en centro de salud, en consultorio, en el hospital. Así que, ¿por qué vamos a hablar de diabetes? ¿Por qué es tan importante hablar de embarazo y diabetes? Es importante, dada la prevalencia de esta patología, a nivel mundial la diabetes gestacional prevalece en un 1 a un 14% dependiendo de la población que se estudie. Sabemos que la diabetes gestacional se asocia a una mayor morbimortalidad perinatal, esto quiere decir mayores complicaciones, y hablo de macrosomía, de distocia de hombros, de un mayor porcentaje de masa grasa fetal, y también estoy hablando de mayor tasa de cesáreas. Y no solamente eso, sino que las pacientes que presentan diabetes gestacional son pacientes que en los años subsiguientes tienen un riesgo más aumentado de desarrollar diabetes tipo 2, e incluso los hijos de madres con diabetes gestacional van a tener un riesgo aumentado de ser pacientes en futuro obesos e incluso diabéticos. Por eso es importante hablar de diabetes y embarazo, saber reconocerlo, hacer un screening oportuno, poder hacer un tratamiento y un seguimiento adecuados, porque de esta manera vamos a estar modificando los resultados maternos y perinatales, y no solo eso, sino que también vamos a estar modificando el futuro de nuestros pacientes. Bien, ¿cuándo vamos a iniciar la pesquisa de la diabetes en el embarazo? La vamos a hacer en toda paciente embarazada en la primera consulta prenatal, es decir, ni bien llega la paciente al consultorio, vamos a hacer un laboratorio de control, les vamos a pedir, entre otras cosas, un laboratorio de control, y a toda paciente en ese primer laboratorio de control le vamos a pedir una glicemia en ayunas. Ya vamos a ver que hay factores de riesgo en casos particulares de pacientes que nos van a hacer pedirle no solamente una glicemia en ayunas, sino también al inicio del control vamos a pedir una prueba de tolerancia a la glucosa. Lo que ustedes tienen que recordar es que siempre en el primer control vamos a pedir una glicemia en ayunas para hacer la pesquisa de diabetes. Entonces, es importante reconocer que en este escenario del consultorio vamos a tener dos tipos de pacientes. La paciente que ya tiene el diagnóstico de diabetes pregestacional, es decir, una mujer con diabetes pregestacional, y la paciente que desarrolla durante el embarazo la diabetes gestacional. Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas pacientes? Tenemos que saber que la diabetes pregestacional es aquella que se da en una paciente que se embaraza y que ya sabemos que tiene el diagnóstico de una diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 o cualquier otro tipo de diabetes. O bien es aquella embarazada que cumple con los siguientes criterios en el primer trimestre en su primera consulta prenatal. Es una embarazada que presenta los síntomas clásicos de diabetes, recordemos las 4P, polidipsia, piuria, polifagia y la pérdida de peso, que puede estar asociada que debe estar asociada a una glicemia igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. O bien es la paciente que tiene una glicemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, y esta determinación debemos reconfirmarla con un segundo examen en un periodo no mayor a una semana, siempre teniendo un periodo de ayuno de por lo menos 8 horas. O bien aquella paciente que presenta una glucosa plasmática mayor o igual a 200 a las 2 horas post
sobrecarga luego de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Bien, la diabetes gestacional, que la definimos como la patología que se caracteriza por la disminución de la tolerancia a la glucosa, desarrollada durante el embarazo, la podemos diagnosticar en los siguientes casos. Es aquella paciente que se presenta con una glicemia en ayunas de entre 92 a 125 miligramos por decilitro en al menos 2 determinaciones, que deben tener una semana o menos de diferencia. O aquella paciente que presenta una glucosa plasmática a las 2 horas de la prueba de tolerancia mayor o igual a 140 miligramos por decilitro. Ahora bien, voy a hacer una salvedad. Yo lo que voy a comentar son los puntos de corte que utilizamos en la maternidad Martin. Dependiendo de las bibliografías que tomemos, vamos a encontrar distintos puntos de corte, pero no es mi finalidad nombrar cada una de las diferencias, ¿sí? Hay algunas bibliografías que toman como punto de corte 100 miligramos por decilitro de glicemia en ayunas. Nosotros en la maternidad Martin tomamos 92 miligramos por decilitro. Bien, vamos a ser un poco más gráficos. Llega la paciente a la primera consulta prenatal antes de las 20 semanas y le pedimos la glicemia en ayunas. Si esa paciente tiene menos de 92 miligramos por decilitro, perfecto, esa paciente ha aprobado esta primera prueba de pesquisa de la diabetes gestacional y luego realizaremos una prueba de tolerancia oral a la glucosa que ya vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa si esta paciente tiene entre 92 a 125 miligramos por decilitro? Vamos a reconfirmarla con una nueva determinación para poder hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Ahora, si la paciente tiene 126 o más de glicemia en ayunas, reconfirmamos para hacer el diagnóstico de diabetes pregestacional. Recordemos que para hacer el diagnóstico de diabetes pregestacional también podemos tomar en cuenta que la paciente presente una glicemia al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro asociado a los síntomas de diabetes. Recuerden las 4P. Bien, entonces, vamos a quedarnos con esta paciente que en esta primera instancia de pesquisa con la glicemia en ayunas tuvo un resultado que le dio dentro de valores normales. ¿Cómo seguimos? Hacemos una prueba de tolerancia entre las 24 a las 28 semanas, pero no en cualquier paciente. Vamos a hacer un stop y vamos a hablar un poquito de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es una prueba en la cual nosotros hacemos una determinación de la glicemia en ayunas, cuyos valores de corte van a ser de la glicemia en ayunas entre 70 a 92, eso es lo normal. Le pedimos a la paciente que ingiera una solución de glucosa anhidra con agua, que lo tiene que hacer en 5 minutos, y a las 2 horas, post sobrecarga, vamos a volver a hacer una determinación de glicemia en sangre, y este valor tiene que ser menor a 140 miligramos por decilitro. Esta paciente tiene que realizar esta prueba por lo menos con 8 horas de ayuno total y luego de hacer 3 días como mínimo de una dieta sin restricción de hidratos de carbono. ¿A qué me refiero? Que la paciente sabe que se tiene que hacer esta prueba y que no se esté cuidando y especulando con los hidratos de carbono, sino que haga su dieta normal. Bien, entonces seguimos nuestro camino. Estamos hablando de la paciente que en su glicemia de ayuno, en el primer control, tuvo menos de 92. Perfecto. Si es una paciente que no tiene factores de riesgo, lo que vamos a hacer es una prueba de tolerancia, como dijimos, a las 24, entre las 24 y las 28 semanas de edad gestacional. Si esa prueba le da normal, descartamos la diabetes. Ahora, si esa prueba le da patológica, hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional y no necesitamos repetir otra prueba de tolerancia como para poder hacer nuevamente el diagnóstico. Ya está, con esta prueba de tolerancia alterada, la paciente tiene el diagnóstico de diabetes gestacional. Bien, ¿qué pasa si la paciente tuvo una glicemia en ayunas en su primer control normal, pero es una paciente que tiene factores de riesgo?
¿Cómo hago la pesquisa de la diabetes gestacional? Bueno, primero vamos a aclarar cuáles son los factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser una edad mayor o igual a 30 años, que tenga el antecedente de diabetes en un familiar de primer grado, que se trate de una paciente obesa, que tenga el antecedente de diabetes gestacional en un embarazo anterior, o que también en un embarazo anterior tenga el antecedente de macrosomía, o que sea una paciente que tiene signos previos de insulinoresistencia, o que tiene el antecedente de ella de haber nacido con alto o bajo peso. Nosotros en la guía de manejo de la maternidad Martin agregamos otros factores de riesgo, como por ejemplo el antecedente de morbimortalidad perinatal previa inexplicada. Este factor es muy importante, consultarlo a la paciente cuando llega a nuestro consultorio. El antecedente de preeclampsia o una hipertensión inducida por el embarazo, o el antecedente de una hipertensión crónica, la multiparidad, una circunferencia abdominal fetal mayor a un percentil 90 a partir de la semana 28, o la utilización, por ejemplo, de drogas hiperglicemiantes como los glucocorticoides o betamiméticos, entre otros factores de riesgo. Entonces, la paciente que llega con una glicemia en ayunas, pero que tiene factores de riesgo, vamos a agregarle algo más para la pesquisa de la diabetes gestacional. Lo que vamos a hacer es una prueba de tolerancia sin esperar a la semana 24-28. Directamente en su primer control hacemos una prueba de tolerancia. Entonces, si esta prueba nos da patológica, hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Si esta prueba nos da normal, vamos a seguir pesquisando la diabetes gestacional en esta paciente que tiene factores de riesgo. Y vamos a realizar una prueba de tolerancia entre las 24 a 28 semanas. Si esta da patológica, hacemos el diagnóstico de diabetes. Pero si nos da normal, tenemos una última instancia de pesquisa de diabetes gestacional entre la semana 31 a la semana 33. Si esta prueba nos da patológica, tenemos una paciente con diabetes gestacional. Ahora, si esta prueba da normal, podemos descartar la diabetes gestacional. Y con esto lo que quiero resaltar es que en una paciente con factores de riesgo tenemos múltiples instancias de pesquisa de la diabetes gestacional. Bien, ahora, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos en el tratamiento o manejo de una paciente embarazada con diabetes? Bien, nuestros objetivos para inferir que la paciente tiene un buen control metabólico son los siguientes: que la paciente logre tener glicemias en ayunas entre 70 a 92 miligramos por decilitro, que la paciente logre tener glicemias a las 2 horas post ingesta menor a 120 miligramos por decilitro y que no realice hipoglicemias, es decir, que la paciente se controle y no tenga glicemias menores a 60 miligramos por decilitro. Estos parámetros que yo les estoy contando, los valores de monitoreo de glicemia normales y la ausencia de hipoglicemia, son los parámetros fundamentales para decir que la paciente se está controlando bien. Hay otros factores, como por ejemplo cetonuria negativa, la hemoglobina glicosilada, una fructosamina menor a 280, o una ganancia ponderal adecuada, como voy a mencionar más adelante, que también son factores de buen control metabólico. Pero recordemos, fundamentalmente, controles de glicemia normales y que no haga hipoglicemias. Bien, entonces, ya sabiendo cuáles van a ser nuestros objetivos en el tratamiento, vamos a ver cómo se maneja una paciente embarazada con diabetes. Es fundamental en estas pacientes hacer educación diabetológica, hablar con la paciente y, si es posible, también hablar con sus familiares, explicarles que tiene una patología por la cual debe hacer controles porque es un embarazo de alto riesgo, y explicarle que también deberá realizar actividad física siempre y cuando no haya una contraindicación obstétrica. Le indicaremos que haga actividad aeróbica por lapsos de 30 a 45 minutos y fundamental el plan de alimentación, con
una ganancia de peso ideal que va a depender del peso con el cual la paciente inicie su embarazo. Entonces, le vamos a pedir a la paciente que haga una dieta en particular, que ahora vamos a comentar, y una vez que hace una semana de dieta, le vamos a pedir a la paciente que comience a automonitorizarse la glicemia con un reflectómetro. Es el hemoglucotest o, con el nombre comercial, el Accu-Check, que haga los controles de su glicemia en su casa y le vamos a pedir que en la situación más ideal se controle en ayunas, previo al almuerzo, posalmuerzo a las 2 horas, previo a la cena y poscena a las 2 horas. Estos valores los va a ir anotando en una planilla y lo ideal sería que tengamos varios controles, por lo menos durante una semana. A veces nosotros tenemos algunos inconvenientes por cuestiones económicas, las tiras reactivas, por ejemplo, salen caras y conseguir los aparatitos, los reflectómetros es medio difícil, así que a veces le pedimos a la paciente que solamente haga 3 determinaciones en ayunas, posalmuerzo y poscena, o bien que haga estas determinaciones en el centro de salud y las vaya anotando. La idea es que nosotros tengamos un paneo de la paciente, de las glicemias de la paciente durante el día, y lo ideal es que tenga el 80% de sus registros de glicemia normales, dentro de parámetros normales, para pensar que esta paciente puede seguir haciendo un tratamiento solamente con dieta. Bien, ¿qué pasa cuando los valores dan un poco alterados? Hay que instaurar otro pilar en el tratamiento que es la medicación, que lo vamos a hacer con insulina. Bien, entonces, para hacer un poco más gráfico, el tratamiento de la paciente con diabetes gestacional va a basarse en la educación diabetológica, en el plan de alimentación y en la actividad física. Si la paciente con esto logra tener el 80% de sus perfiles glicémicos dentro de valores normales, podemos decir que esta paciente puede seguir controlándose con dieta. Bien, entonces, la dieta tiene que ser una dieta de acuerdo a cada paciente, tiene que ser individualizada y le tenemos que explicar a la paciente que tiene que ser muy ordenada, tanto con los horarios de las comidas. El desayuno va a tener un horario, la colación va a tener un horario, el almuerzo, la cena y el resto de las colaciones también tienen que tener horarios. Tenemos que pedirle a la paciente y a la familia que colaboren todos en el tema de la dieta y le vamos a explicar que el desayuno y la merienda va a constar de infusión con leche descremada y con edulcorante, que puede hacer galletitas secas o tostadas y que tiene que agregar una fruta si es posible. Ahora, en el almuerzo y en la cena tiene que tener una ración de carne que puede reemplazarla por pasta, arroz o papas en el almuerzo o en la cena, pero no en las 2 comidas, y que puede acompañar a gusto con verduras y acompañarla con una fruta. Y después las colaciones van a ser una taza de leche, puede comer queso, yogur, gelatina, algún postre light, o bien una fruta o una ensalada de frutas sin el agregado de azúcar. Algo súper importante es remarcarle a la paciente que no va a poder hacer helados, golosinas, gaseosas, leche chocolatada, frituras, cremas, postres, dulce de leche y jugos, excepto que sean light y muy controlado, comentándole a su médico de cabecera. Con esto, lo que intento es que ustedes vean cómo hay que armar la dieta artesanalmente para cada paciente y es algo que lo deben estar viendo o lo van a ver en los consultorios y sobre todo en el centro de salud. Y hay que trabajar en conjunto con el endocrinólogo o con un clínico especialista en diabetes y embarazo. Y a su vez, si es posible, que la paciente también tenga su interconsulta con un nutricionista. Bien, entonces, como les dije, después de hacer una semana de esta dieta, le vamos a pedir a la paciente que empiece a hacer controles de su glicemia. Los controles en ayunas, prealmuerzo y precena, y posalmuerzo y poscena a las 2 horas. Los valores tienen que dar en ayunas
mayores a 70 y menores a 90 miligramos por decilitro. Pre-almuerzo tendría que lograr tener menos de 100 miligramos por decilitro y post-ingesta a las 2 horas, la glicemia tiene que ser menor a 120 miligramos por decilitro. Si tenemos una paciente que llega a tener valores normales en sus perfiles glicémicos, podemos decir que esta paciente con diabetes gestacional puede controlar su patología y puede continuar con la dieta. Si tenemos una paciente con un perfil glicémico muy alterado, a esta paciente la derivaremos al consultorio de alto riesgo obstétrico para evaluar la insulinización de la misma. Bien, vamos a ver planillas de pacientes reales. Son pacientes de la maternidad. Acá vemos cómo una paciente muy prolijamente ha registrado su glicemia 5 veces al día durante 11 días. Vemos que las glicemias en ayunas vienen todas bien, son menores a 92. Las glicemias pre-almuerzo y las glicemias pre-cena también son menores a 100 y a las 2 horas post-almuerzo y post-cena también están dentro de valores normales. Tiene algunos registros de 120 de glicemia, pero es una paciente que logra mantener sus perfiles glicémicos. Obviamente, cuando ella nos muestre esta planilla, vamos a seguir reforzando el tema de la educación diabetológica y el tema de la dieta y la actividad física, pero esta paciente puede seguir controlándose con la dieta. Esta es otra planilla de otra paciente. Vemos que se controló desde el día 23 al día 2 y podemos ver que tiene 3 determinaciones de glicemia en ayunas que están alteradas y una glicemia pre-cena que está en el límite. Dentro de estas 55 determinaciones que tiene la paciente en 11 días, la verdad que 4 valores alterados pueden mejorarse con un refuerzo de la dieta. Obviamente, esta paciente puede seguir controlándose con dieta. Ahora vemos esta paciente que se controló desde el día 12 hasta el día 22, fue haciendo sus anotaciones prácticamente durante todos estos 11 días, menos el día 17, que le faltaron las glicemias antes de las comidas y a las 2 horas post-almuerzo y post-cena. Pero básicamente vemos que tiene más de la mitad de sus valores glicémicos alterados. Entonces, esta paciente es una paciente que, aparte de hacer la educación diabetológica y nuevamente reforzar el tema de la dieta, es una paciente que vamos a empezar a controlar con tratamiento farmacológico, es decir, esta paciente se va a insulinizar. Entonces, vemos que cuando la dieta es insuficiente o falla porque la paciente no la puede hacer, obviamente el control metabólico no se logra y en este caso necesitamos agregar un cuarto pilar a nuestro tratamiento que será la medicación y con esto la insulina para que la paciente logre un buen control metabólico. Entonces, cuando es hora de indicar el tratamiento farmacológico, ¿a qué vamos a recurrir? A la insulina, que es el fármaco de elección para el tratamiento de la diabetes gestacional cuando la paciente no logra controlar sus glicemias después de haber hecho un intento de tratamiento con la dieta y en aquellas diabéticas pregestacionales que ya venían con tratamientos farmacológicos previos. Lo que vamos a hacer es insulinizarlas y darle dosis de insulina NPH en ayunas. Básicamente vamos a hacer dosis en ayunas y dosis prealmuerzo y vamos a controlar a la paciente. Si con eso no logra mantener un control metabólico, podremos aumentar la dosis e incluso agregar insulina pre-cena. Si con esto no logramos un control metabólico, podemos agregar las correcciones de la glicemia con insulina corriente. Siempre todo este tratamiento deberemos realizarlo con un clínico especializado en diabetes y embarazo o con el endocrinólogo y ayudarnos también con el nutricionista. En cuanto a la metformina, es discutido su uso, se trata de una medicación que es categoría B
Y tenemos muchas pacientes que han iniciado y han podido tener un embarazo realizando metformina. En estas pacientes continuamos la medicación, su uso se recomienda hasta las 20 semanas, pero podemos continuar durante todo el embarazo con la metformina. Lo que no vamos a usar es la glibenclamida. Bien, entonces, estas pacientes, las pacientes con diabetes gestacional o pregestacionales, tienen que realizar ciertos controles que van a ser diferentes de aquellas pacientes que no tienen patología. ¿Cómo los vamos a realizar? Bueno, dijimos, en la primera consulta tenemos que ver qué paciente tenemos enfrente nuestro. Si es una paciente con diabetes pregestacional, una paciente que hasta el momento no tiene ninguna patología que nosotros sepamos, entonces es una paciente que debemos, es una paciente en la cual debemos realizar la pesquisa de diabetes. Y debemos ver si es una paciente sin antecedentes de jerarquía o si tiene factores de riesgo como los que nombramos. Si tiene antecedentes de óbitos fetales, de macrosomías, de distocias, si es una paciente hipertensa crónica o que ha desarrollado hipertensión durante el embarazo, si es una paciente hipotiroidea. Y obviamente, en base a todos estos datos, podemos orientarnos a la frecuencia de las consultas. Las pacientes que se controlan solamente con dieta y que no tienen ninguna otra patología materna ni fetal, vamos a controlarla cada 15 días, hasta la semana 36, y a partir de ese momento lo haremos semanalmente. Las pacientes que están insulinizadas, que tienen diabetes pregestacional o que tienen otras comorbilidades, lo que haremos será controlarlas cada 15 días, hasta la semana 32 y luego semanalmente. Obviamente estos controles pueden variar, todas estas recomendaciones que yo estoy dando son recomendaciones que las tenemos en las guías de manejo de la maternidad Martin y que van a ir variando según la bibliografía y obviamente de acuerdo a los requerimientos de la paciente. En los laboratorios lo que vamos a tener en cuenta es realizar el laboratorio de rutina obstétrico trimestral, los urocultivos trimestrales, los controles de glicemia mensual, aparte de los controles que ya le vamos pidiendo a la paciente, el automonitoreo. Vamos a pedir hemoglobina glicosilada y fructosamina, especialmente a las pacientes que tienen diabetes pregestacional, y después el resto del laboratorio de acuerdo a nuestra sospecha diagnóstica o las patologías concomitantes de la paciente. Bien, aquellas pacientes que tienen diabetes pregestacional, como sospechamos que esta patología viene generando una NOx en el organismo materno desde hace tiempo, vamos a hacer pesquisa de daño de órgano blanco con evaluación cardiológica, fondo de ojo, ecografía renal. En las que tienen diabetes gestacional, el electrocardiograma en el tercer trimestre. Hay que evaluar el crecimiento fetal, la salud fetal, lo vamos a hacer a través de ecografías mensuales, la ecografía morfológica entre las semanas 20 a 24, y las pacientes con el antecedente de diabetes pregestacional le vamos a pedir un ecocardiograma fetal. Bien, ¿qué pasa con las pacientes que tienen diabetes y que necesitamos hacer una maduración pulmonar fetal? Vamos a ver más adelante, en otra de las clases del curso, las indicaciones para realizar corticoterapia para la maduración pulmonar fetal. Lo que debemos saber en este caso, a este tipo de pacientes, hay que internarlas, hacer un buen control metabólico durante la internación y obviamente, lo vamos a tratar más adelante, vamos a hacer la corticoterapia entre las 24 a 34 semanas, y la podemos hacer con betametasona y dexametasona. Lo que tiene que quedarles en claro es que la corticoterapia puede generarle hiperglicemias a la paciente y obviamente descompensarla metabólicamente, y por eso necesitamos hacer un control más cercano e internarlas. Con respecto a la finalización del embarazo en estas pacientes, es importante saber que las pacientes pregestacionales o las pacientes insulinizadas, vamos a programar la finalización, en caso de que no se desencadene el trabajo de parto, vamos a programar la finalización a las 38-39 semanas, ¿sí? Suponiendo que es una paciente primigesta o que no tiene cesáreas previas, porque si no, ese es otro tema.
En el caso de las pacientes con diabetes gestacional que hacen solamente dieta, podemos mantener una conducta expectante hasta las 40 semanas. Es importante ir controlando el peso fetal estimado porque cuando tenemos un feto de más de 4 kilos, tenemos que evaluar si hacemos o no inducción del trabajo de parto, y cuando tenemos un feto de más de 4,5 kilos, deberemos realizar una cesárea de manera electiva. Obviamente, todas estas decisiones de cómo finalizar el embarazo y cuándo van a ser consensuadas con la paciente, explicándole cuáles son los riesgos y beneficios. En cuanto al manejo metabólico durante el trabajo de parto o la cesárea, es bastante particular. Tenemos que lograr que la paciente mantenga una glicemia estable entre 70 y 120 miligramos por decilitro para evitar las hipoglicemias neonatales, ir haciendo controles glicémicos cada 2 horas y explicarle a la paciente que llega para una cesárea o una inducción que no haga, es decir, cuando programamos la finalización del embarazo, que no haga la dosis de insulina, en aquellas pacientes que están insulinizadas, que no haga la insulina en ayunas. Y lo ideal sería que colocáramos una doble vía periférica, una para hacer la medicación obstétrica y otra para hacer el control metabólico. Bien, ahora algo importante. Hablamos de todo el control durante el embarazo y la finalización del embarazo, pero ¿qué pasa con el puerperio, que muchas veces suele ser la etapa más olvidada y más desatendida? En el puerperio hay 2 conceptos importantes que tenemos que recordar. Una es evaluar que esta paciente mantenga un control metabólico adecuado y hacer la reclasificación. Y vamos a ver de qué se trata esto. Una vez que se produce la finalización del embarazo, vamos a controlar a la paciente con una glicemia a las 48 horas postparto. Si esa glicemia en ayunas nos da menos a 100, tiene buen control metabólico esta paciente. Si la glicemia en ayunas nos da entre 100 a 125, decimos que esta paciente tiene un metabolismo de la glicemia alterado. Y si la paciente tiene una glicemia en ayunas mayor a 126 o al azar mayor o igual a 200, podemos hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. Ahora bien, ¿qué pasa con las pacientes que tienen una glicemia en ayunas normal y un metabolismo alterado de la glicemia? A estas pacientes las vamos a reclasificar porque son pacientes que tienen a futuro un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus, como dijimos al comienzo de la presentación. ¿Cómo hacemos la reclasificación? Con una prueba de tolerancia que la vamos a hacer hacia la 6ª semana postparto. Si esa prueba de tolerancia a las 2 horas nos da menos de 140, se trata de una paciente que tiene buen control metabólico y que está todo normal. Obviamente a esta paciente le vamos a pedir que se siga haciendo controles por su riesgo aumentado de desarrollar una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono. Si es una paciente que presenta a las 2 horas post sobrecarga 140 a 199 miligramos por decilitro, decimos que esta paciente tiene una tolerancia alterada a la glucosa y será una paciente que debería controlarse haciendo interconsulta con endocrinología. Y si tenemos una prueba de sobrecarga a las 2 horas mayor a 200, le hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces, como conclusión, importante reconocer qué paciente tenemos enfrente en el consultorio. Si es una paciente que ya tiene diabetes pregestacional o es una paciente en la cual tenemos que pesquisar diabetes gestacional. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, preguntándonos, sin factores de riesgo, sabemos que hacemos una glicemia en ayunas en su primer control. Si es una paciente que tiene factores de riesgo, recordemos que no solamente le vamos a pedir la glicemia en ayunas, sino que también le vamos a hacer en primera instancia una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y después tenemos repetidas situaciones en las cuales vamos a tratar de identificar
o descartar el diagnóstico de diabetes gestacional. Al siguiente, es importante saber si es una paciente que con la dieta solamente llegaba a tener un buen control metabólico o si es una paciente que requiere de, el cuarto pilar del tratamiento, que es la insulinización. Y por último, tenemos que entender que estas pacientes son pacientes que deben realizar controles distintos a las pacientes sin patologías, que son pacientes que vamos a derivar, en el caso de que estemos en un centro de salud, a un consultorio de alto riesgo obstétrico, que eso se hace en el caso de la maternidad o de los efectores que tengan maternidad y servicios especializados. Obviamente estos controles obstétricos van a tener una frecuencia distinta, una modalidad, van a ser distintos y tenemos que evaluar una finalización oportuna del embarazo, siempre consensuando con la paciente. Y en cuanto al manejo del puerperio, nos tiene que quedar bien en claro que debemos realizar la reclasificación de aquellas pacientes que tienen diabetes gestacional. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bueno, Enki. Un buen repaso por diabetes. Están el staff de la guardia de lunes. No sé si quiere hacer alguna salvedad alguno de ellos. Si quiere hacer algún comentario. Hay